El tema de hoy, tema que hoy vamos a tratar, pues nos va a animar y va a ayudarnos también a poder avanzar en esto del contexto y del estudio de la exégesis y del contexto, que hoy vamos a hablar del contexto histórico. Pero vamos a iniciar con una oración y vamos a ir directamente a la clase. Amado Padre que estás en el cielo, agradecemos mucho la oportunidad que nos das de conectarnos, Señor, por este medio. Gracias por cada uno, Padre, de mis hermanos que están aquí conectados como alumnos y pues con el deseo de aprender, con el deseo de venir y crecer en su conocimiento de las Escrituras y poder también venir y no solo quedarse con ese conocimiento, sino poder también transmitirlo a otros y sobre todo, Padre, poder edificar tu iglesia a través de él. Gracias te doy por mis hermanos, por este tiempo, ayúdame y oramos en Jesús. Amén. Ok, solo vamos a admitir los alumnos que están ahí. Vamos a hablar del contexto histórico. La semana pasada, pues empezamos con este tema del contexto, ¿recuerdan? ¿Verdad? Y hablamos del contexto literario. Ese fue nuestro tema la semana pasada, ¿verdad? Y hablamos, ahí hicieron su tarea o están haciendo su tarea sobre Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Entonces es ahí muy importante, ¿verdad? Según lo que vieron, quienes ya empezaron a estudiar el pasaje, una de las preguntas que teníamos es, ese versículo, estudiando el contexto, puede utilizarse para evangelizar o su uso primario puede ser evangelizar. ¿Qué vieron ustedes? Bueno, O, sí, ujú. sí, adelante, adelante. ¿Sí, Nelson? Bueno, yo diría que no, Ujú. porque está directo a la iglesia de la Odisea la explicación que está dando. Correcto. Sí es. No es un texto para eso. Elgin. Sí, buenas noches. Sí, yo comparto lo mismo. Creo que no es un texto eh, para evangelizar. Ahora entiendo, ¿verdad? He visto mucho ese texto en vouchers, he visto mucho Tratados. ese texto, sí, en paradas de buses, compartiendo en rutas, en buses, ¿verdad? He visto mucho, he escuchado mucho ese texto y es increíble cómo no contextualizar lo que estamos leyendo o no prestar atención a cada detalle que seguramente nos faltaron mucho ahí al momento de analizar ese texto, uno pierde el horizonte y también saca de contexto el texto, ¿verdad? Como se decía en la clase anterior y Ujú. me llama así la atención y algo que me dejó claro de que no es un texto para evangelizar es que Jesús mismo en su expresión como el amén a la iglesia, ¿verdad? Deja como muy evidente que es precisamente a la iglesia que se está refiriendo. Gracias, muchas Gracias. gracias. Correcto. Ahora cuando hablamos del género literario, ¿en qué género es ese pasaje? Bueno, yo puedo, perdón, ahí está una Sí, sí, mano ahí sí. levantada. Sí, dale y después Ok. comparte Nelson. Bueno, yo aquí sí como que yo tuve que ver ahí su clase varias, en varias ocasiones esta parte porque me ha hecho pensar mucho esto del género, del contexto y el tipo de género. Yo investigando un poco porque igual pues tuve que auxiliarme, creo que es un género profético porque es Jesús, es el Dios mismo hablando de forma directa y también a la vez de que está disciplinando a través del escrito, está instruyendo. Entonces yo logré
comprender que era como un género profético. No sé si ya me estoy saliendo ahí de lo que corresponde al estudio de los temas en la clase, ¿verdad? Pero auxiliándome un poco de otros recursos ahí, pues logré comprender eso. Gracias, gracias. Ok, gracias. Nelson y después Sí, Carlos. Pablo, la verdad, sí fue un como tratar de entender lo que decía. Tuve la oportunidad de leerlo en dos versiones diferentes varias veces y tiene mucho como que fuera una carta, porque es dedicado directa a una iglesia o a tres Ujú, iglesias que están en el capítulo completo, pero al del 3:20 es a la iglesia de la Odisea y como que se dirige a la iglesia, como que tuviera la idea de ser una carta, me pareció a mí. ujú. Ok, gracias. Carlos. Sí, buenas. Bueno, de igual manera, sí tuve que leerla varias veces y tuve que buscar recursos auxiliares. En lo personal considero que es profético, de profecía, y con algunos elementos se podría, no sé si lo podría decir de esta forma, Paulo, como simbolismo, especie de simbolismo, porque hay una parte de la escritura en donde dice, si yo toco la puerta y el que me oye y la abre, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Hace Ujú, alusión, según entiendo el contexto de la escritura, que es que si realmente la iglesia se arrepentía y era ferviente a Dios, a Jesús, era una manera de decir que era una reconciliación entre la iglesia o la persona que abría la puerta, era una reconciliación entre ese hermano, porque es dedicado a discípulos, y Jesús. Eso era lo que me hacía mi ilusión, pues, alusión el contexto de la escritura. Gracias. ok, gracias, gracias a los tres. Los tres tienen razón, obviamente es una epístola, es una carta, ¿verdad? Es una carta dentro de un libro apocalíptico, ¿verdad? Entonces es una carta, pero sí tiene el componente de un género profético, no profético predictivo, y eso es importante entenderlo. Ustedes encontraron en las fuentes que era era un texto profético, pero no tiene que ver con la profecía como normalmente nosotros entendemos, ¿verdad? O tal vez logramos entender como algo predictivo, sino más bien, ¿verdad? Como decía Elgin, es una profecía que denuncia, ¿verdad? Que denuncia, que reprende y que llama a la exhortación presente, no futura, ¿verdad? Y denuncia actos o fallas presentes, no futuras. Entonces, ambas respuestas son correctas, pero muchas gracias ahí. Excelente. Pues bueno, vamos a avanzar ahora en la parte del contexto histórico. Hablábamos la semana pasada un poquito sobre la palabra contexto, tiene que ver con dos palabras que, que son con y textus, que tienen que ver con tejido, ¿no? Estar entretejido. La idea original del contexto se trata del ambiente dentro del cual el texto está entretejido. Y generalmente el texto se divide en dos dimensiones distintas, el contexto histórico y el contexto literario, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre el contexto histórico. Se refiere al ambiente del autor y su audiencia, su mundo, ¿verdad? El contexto no explicado en el texto, o sea, es algo que no está escrito normalmente, casi nunca. Podrá haber algunas ideas, pero normalmente no está. Pero ahí está entretejido. El texto responde a un tiempo, a una época, y normalmente es un texto de su tiempo. El contexto histórico incluye varias dimensiones como el idioma, la geografía, la cultura, la historia, ¿verdad? Obviamente, como aún lo hicieron para ver lo del género, para poder realizar este tipo de contexto y entender el contexto histórico, necesitamos de herramientas. El mismo texto normalmente nos puede dar algunas ideas, pero no con claridad. Entonces necesitamos estudiar un poquito de historia. ¿Cuáles son los objetivos específicos de ver el contexto
histórico. Y que lo que hoy vamos a ver es definir el concepto de contexto histórico en la exégesis. ¿Qué se trata? Reconocer los principales factores históricos que influyen en la interpretación del texto bíblico, introducir métodos académicos de reconstrucción del texto histórico, utilizar fuentes primarias y secundarias para contextualizar textos bíblicos y ejercitar la aplicación del contexto histórico en la interpretación bíblica. Algunas de estas cosas vamos a tratar de ver hoy. ¿Cuáles son las dimensiones del contexto histórico? Varias. Una es la política, tiene que ver con ambientes políticos, con geopolítica de la época, con situaciones de reinos, de gobiernos, de guerras, y lo vemos ahí en situaciones como Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Son imperios mencionados o reinos mencionados en la escritura y que normalmente los textos están entretejidos en la historia de estos pueblos. Final del día, aunque la Biblia nos relata la historia del pueblo de Dios, pero ese pueblo de Dios no es un pueblo aislado, no es un pueblo que está apartado, sino que su vida está dentro del contexto de una realidad política de la época. Entonces, entender de una u otra manera la política es fundamental. La economía también nos ayuda a entender situaciones como la agricultura, los tributos o impuestos, cómo era la esclavitud de la época, porque a veces cuando pensamos en esclavos, ¿no? Pensando en esta parte de la economía, ¿no? De la esclavitud, pues normalmente nuestra mente, ¿en qué piensa? Empezamos tal vez o va nuestra mente a los esclavos americanos, y podemos pensar por lo que hemos visto en una película o lo que hemos estudiado y podemos asociar, ¿no? Que la esclavitud en la época bíblica era igual, ¿verdad? Era así. Aquí estaban los judíos con cadenas, como que fueran animales y que los trataban y los azotaban y los maltrataban. En el imperio grecorromano a los esclavos abusaban de ellos, no tenían derechos. Entonces, toda esa idea puede venir a nuestra mente cuando hablamos de esclavitud, pero normalmente es muy distinto el contexto de esclavitud bíblico al contexto de esclavitud de los últimos siglos en nuestro continente. También la dimensión de la sociedad, las estructuras de la familia, el patriarcado, el clientelismo, los códigos de honor y vergüenza que están entretejidos en la sociedad, en los aspectos sociológicos en los cuales la Biblia está desarrollada. La Biblia está dentro de una sociedad, no está parte de la sociedad, trabaja dentro o trabajó dentro de esa, o se desarrolla dentro de un contexto social. Entonces, no es lo mismo cuando Pablo le dice, no quiero que las mujeres se callen, que no hablen en el culto, y no es lo mismo para nosotros como lo fue para ellos. Tiene otro aspecto, tiene otra idea, otra manera de entender y comprender. Entonces, es importante conocer la sociedad para qué, para poder definir y para poder interpretar correctamente. También lo que hay dentro de las religiones que hay dentro de la Biblia, incluyendo el mismo judaísmo, la cosmovisión que tenían, ¿verdad? Las personas en su mente, cómo veían el mundo. Un ejemplo de esta cosmovisión la podemos encontrar en el libro de Job. Los amigos de Job tenían una cosmovisión muy clara. La persona que hace mal le va mal. Y ellos creían fervientemente en una meritocracia, que la gente recibía lo que hacía, ¿verdad? Una especie como de karma. Entonces, obviamente, en su cosmovisión, ellos no podían creer ni entender que Job era justo. Entonces, a veces vemos a los amigos mal y vemos como esos amigos no ayudaron a Job, que correctamente no lo ayudaron, pero era su cosmovisión, ellos veían la vida de esa manera. Era su manera de ver la vida en esa época, una época muy, muy primitiva.
y ellos veían, Job no puede ser un hombre justo, si no, no le estuviera pasando esto. Entonces hay una cosmovisión y el entender esa cosmovisión nos hace comprender por qué ellos atacaban a Job de esa manera. El monoteísmo, ¿verdad? La oración de un solo Dios, las religiones antiguas, esta cosmovisión semítica es importante, ¿verdad? Porque es el conjunto de creencias, de percepciones, de valores fundamentales sobre el mundo, la vida, lo divino, la sociedad, y todo esto caracterizaba a los pueblos semitas del antiguo Cercano Oriente, que eran los hebreos, los arameos, los babilonios, los asirios y los cananeos. Ellos compartían cierta cosmovisión, ¿verdad? Eran pueblos de una u otra manera que compartían una manera de ver el mundo. Entonces, obviamente, el ir estudiando, el ir aprendiendo, el ir conociendo sobre todos estos aspectos y todas estas dimensiones, nos permite poder cuestionar más el texto en el sentido de hacer más preguntas, que es lo que vimos en la primera clase, ¿verdad? Y poder comprender y entender, ¿verdad? Entonces, por ahí va la idea de esto. Métodos para reconstruir el contexto histórico. ¿Cuál es? Es muy sencillo, o sea, muy sencillo de definir cuáles son los métodos o cuáles son las áreas en las que nosotros podemos trabajar. Uno son los registros históricos. ¿Ah? Tenemos extrabíblicos, tenemos muchos registros históricos. Tenemos, ¿verdad? La historia, ¿verdad? Los registros históricos de los antiguos reinos y mundos. Tenemos registros históricos sobre el mundo del primer siglo. Hay suficiente documentación sobre cómo era la vida en Roma, cómo era la vida en Palestina, cómo era la vida en Grecia, en los imperios grecorromanos o en los pueblos del imperio grecorromano. Entonces, hay registros históricos. Entonces, para poder reconstruir un pasaje bíblico, necesitamos ir a ciertas fuentes, a ciertos registros que nos pueden ayudar. Hoy, gracias a Dios, pues tenemos una gran variedad de maneras y de formas de abordar esto, gracias a hombres que se han dedicado y han dedicado algunos de ellos su vida a un solo libro o a un grupo de libros o a una disciplina que a nosotros nos permite poder encontrar y entender. Otro de los métodos para reconstruir el contexto histórico es la arqueología, ¿verdad? Las ciudades, las prácticas rituales, los mapas, lo que la arqueología pues sigue descubriendo hasta el día de hoy de cómo era la vida en ese mundo, cómo era la vida en esa época. Entonces la arqueología nos enseña, nos muestra. La arqueología, todo esto no produce fe, hermano. Yo quiero dejar esto muy claro. Todo esto no produce fe. Todo esto no, esto solo nos sirve para respaldar nuestra fe. Nuestra fe está sustentada en el libro, ¿verdad? En la Biblia, en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero todo esto, todo este contexto histórico nos ayuda a entender ese libro de una mejor manera y a poder explicarlo mejor y poder respaldar mejor también nuestras creencias. Por eso es importante. ¿Alguien necesita estudiar esto para irse al cielo? No. ¿Alguien necesita saber de esto para poder tener una vida cristiana plena? No. No lo necesita. ¿Ok? Necesita su fe, su comunión con Dios, pero a nosotros nos ayuda y también son disciplinas que nos ayuda a predicar mejor, a enseñar mejor, a poder fortalecer la fe y el conocimiento de los hermanos y también para poder defender nuestra fe de una mejor manera. Otro método son la epigrafía, la papirología, es decir, todas las inscripciones, cartas, documentos. Eso nos ayuda mucho, nos ayuda un montón, ¿verdad? Un ejemplo, hay mucha reconstrucción del contexto histórico a través de las cartas de la época. Se entiende mucho y los estudiosos, un ejemplo del Imperio Romano, han reconstruido mucho de cómo era la vida en Roma a través no de historiadores de la época romana,
sino mucho a través del cruce de cartas, de cómo era la vida, de cómo la gente se comunicaba y esos escritos ayudan, ¿no? Parte obviamente de la palabra de Dios, pero extra bíblicos tenemos mucho material, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda, ¿verdad? Esos registros históricos, la arqueología, los escritos nos ayudan a reconstruir el contexto histórico, ¿verdad? A poder reconstruir qué estaba pasando en la época que estaba sucediendo en la época. Hermanos, hasta aquí podría yo dejar la clase, ¿verdad? Porque pues al final del día nosotros necesitamos buscar recursos y yo pues ahí ya tienen en Classroom algunos recursos. Ustedes tienen que ir haciendo su biblioteca, sus recursos para poder estudiar mejor la historia, para poder estudiar mejor esto. Pero luego vamos a ver dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. El pasaje del Antiguo Testamento que vamos a analizar, viendo el contexto histórico de este pasaje, es Isaías 7:14. Es un pasaje que leemos en Navidad, un pasaje mesiánico. Pero dentro de ese pasaje, como hablamos del contexto, es donde está entretejido el pasaje. Este pasaje no está entretejido en profecías mesiánicas, no está entretejido en un texto cristológico del Antiguo Testamento, sino está entretejido en una crisis ciro-efraimita. Ese es el contexto. Había una crisis con estos reinos dentro de Judá, Israel y Siria. Entonces veamos algo del contexto. Vamos a leer el pasaje. El pasaje dice, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una mujer concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Ah? Entonces nosotros ese pasaje pues porque Mateo lo pone, ¿no? Porque no es porque no lo hayamos inventado, pero Mateo, y lo vamos a ver al final, Mateo lo aplica a Cristo. Pero en el contexto inmediato del pasaje, ¿de qué trata? ¿Verdad? De cuál es el punto, cuál es el contexto. Y es un contexto totalmente histórico. Aquí vemos un poquito de este contexto histórico. Hay una crisis, ¿verdad? Entre Siria y los efraimitas, ¿verdad? O lo que se conocía como el pueblo de Israel, en este contexto llamado Efraín. Esto sucedió en el año 735 antes de Cristo. ¿Verdad? Siria y Efraín, ¿verdad? O Siria e Israel quieren forzar a Judá a unirse para juntos pelear contra Asiria. ¿Va? Esa es el contexto. Tanto Siria, que es Aram, como Israel, es Efraín, están tratando de presionar a Judá para unirse a ellos, para ir y pelear contra Asiria. Obviamente ellos están siendo amenazados por Asiria y es una amenaza seria, fuerte, pero ellos quieren hacerlo. El rey Acaz de Judá se niega a hacerlo y es obviamente atacado. Isaías advierte a Acaz y le ofrece una señal de parte de Dios. Es en ese contexto, hay un contexto histórico. Ellos están peleando, hay una presión hacia Acaz para unirse. Isaías le advierte qué es lo que debe de hacer. Acaz busca apoyo en Asiria, no de Dios. Eso es lo que Acaz está tratando de hacer, ¿verdad? Acaz está haciendo un poquito, en lugar de unirse obviamente a Israel y a Siria, lo que hace es buscar apoyo en Asiria. ¿Y qué es lo que hace Isaías? Le da una señal. Le dice, Isaías da la señal de un hijo llamado Emanuel, que significa Dios está con nosotros o Dios está con Judá, ¿verdad? La joven, que la palabra es Alma, concebirá pronto, ¿verdad? El niño va a nacer dentro de ese contexto. O sea, Isaías le está diciendo, ¿verdad?, que habrá una señal de que Acaz no debe de confiar en Asiria, no debe de buscar protección en Asiria, porque él está siendo atacado, ¿no? Por Israel, está siendo atacado por Siria, y obviamente su intención es buscar apoyo en Asiria
pero Isaías le dice que no lo haga y que habrá una señal. La señal es que nacerá pronto un niño, ¿ok? La joven, ¿verdad? Que en el Nuevo Testamento es traducido como virgen, en el pasaje original, en el hebreo original, no habla de virgen, solo habla de una mujer joven. La joven es una mujer contemporánea, posiblemente esposa del profeta o de Acaz, ¿verdad? Es alguien cercana, es alguien que está dentro del contexto. Y Emanuel, que es el nombre que se le daría al niño, simboliza la protección divina. Él iba a simbolizar que ese niño nacería como una señal de que Dios estaba con Judá. Isaías 7:16 indica que Siria e Israel caerán antes de que ese niño crezca. ¿Verdad? Lo vamos a leer más adelante. ¿Cuál era el propósito inmediato de la señal? La señal no era para el futuro Mesías, sino una garantía contemporánea para el rey Acaz de que Dios protegería a Judá frente a Siria e Israel. ¿Ok? Todo esto está ocurriendo en un contexto histórico, ¿verdad? En una situación, en una realidad histórica. Isaías 7:16 dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Esto indica que el niño nacería pronto y sería una señal dentro de unos pocos años, no siglos después, no 7 siglos después, sino era algo contemporáneo e inmediato. Bueno, pues obviamente el estudiar esto, pues nos hace ver y podríamos hasta sentir como, entonces, ¿por qué Mateo lo menciona? ¿Por qué? Y bueno, lo vamos a explicar, lo voy a explicar en un ratito. Pero entienden, el estudiar el contexto histórico, qué estaba pasando en la época, qué estaba sucediendo en la época, cuál era la situación, cómo era el sistema de profecía que estaba utilizando Isaías, permite ver que en la mente de Isaías, Isaías no está pensando en el Mesías futuro. Isaías no tiene en la mente que él está dando una profecía sobre Cristo. Él está totalmente convencido que todo tiene que ver con un evento presente para él, una situación presente para él y una situación, pues obviamente importante, dura y difícil. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la destrucción aún de su propio pueblo. Entonces, esto es importante. ¿Verdad? Comprender y entender. Recuerdan que una de las partes importantes de la interpretación es nosotros no poner nuestra visión en el profeta en este caso, sino entender la visión del profeta, lo que el profeta está viendo. Y el profeta no está viendo al Cristo, no está pensando en el Mesías prometido. Él está dando una señal que Dios mismo le estaba proveyendo. Entonces, ¿y el uso de Mateo 1:23? Aquí lo explicamos. El evangelista Mateo reinterpreta Isaías 7:14 bajo una perspectiva mesiánica, afirmando que Jesús es el cumplimiento final de esa profecía. Mateo utiliza la Septuaginta, la versión griega, que traduce alma como partenos, que significa virgen. ¿Verdad? En la Septuaginta, en el griego, no usan la palabra joven, ¿verdad? Sino la palabra virgen. Mateo aplica el principio de plenitud profética. Un texto puede tener un cumplimiento inmediato y otro más pleno o final en Cristo. Entonces, esta profecía tiene dos aplicaciones. Una en el momento de la época, ¿verdad? Entendiendo el contexto histórico, y otra en la época de Cristo. ¿Tú y yo tenemos permiso a hacer lo que hizo Mateo? No. Solamente estos hombres inspirados por el Espíritu Santo tienen ese permiso. Ellos obviamente es el Espíritu, según lo que ya vimos en el curso pasado, el que les inspiró para dar esa aplicación, para entender esa aplicación y comprender.
de lo que estaba hablando Mateo, lo que estaba hablando Isaías 7:14. Pero el comprender el contexto histórico nos abre la mente y nos ayuda ok, a no leer solo, mira, aquí habla de Jesús. No, hacer la pausa, hacer preguntas, no estar hablando de algo presente, no estar hablando de una situación presente. El mismo Jesús hizo el uso de la serpiente, allá recuerdan la serpiente en en el Éxodo. Él reinterpreta, Jesús mismo reinterpreta el pasaje y lo aplica a sí mismo, pero tiene una aplicación y una interpretación de su época. Entonces es importante entender el contexto histórico para entender la primera interpretación y la segunda. Y hay un principio que aquí lo muestra, no estoy 100% seguro, pero es probable que cuando lean el libro de Gordon Fee lo van a encontrar, ¿verdad? El principio de la plenitud profética, que hay profecías del Antiguo Testamento que tuvieron un cumplimiento parcial en la época, pero tienen uno total en la época de Cristo. Y hay otros que tienen un cumplimiento parcial en la época de Cristo, pero tendrá un cumplimiento final hasta la segunda venida de Cristo. ¿Verdad? Entonces es importante, ¿verdad? El poder entender el contexto histórico. Entonces, este es un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Qué vemos aquí? Elementos, el sentido original y el sentido cristológico. La joven, en el sentido original de Isaías, es una mujer contemporánea, es un símbolo inmediato. En el sentido cristológico representa a María, una virgen literal. Dará a luz un hijo, ¿verdad? En el sentido original, nacido en el siglo octavo antes de Cristo, y en el sentido cristológico, ¿verdad? Jesús, muchos siglos después. Su nombre, Emanuel, y que en el sentido original era la garantía de protección divina a Judá, y segundo, Jesús como encarnación del Dios con nosotros. Ahora podemos también entender por qué a Jesús no le pusieron Emanuel, sino le pusieron Jesús. ¿Verdad? Que podrías, no sé, tal vez has tenido esa duda, ¿por qué a Jesús María o José no le puso Emanuel? Porque no, no, el Emanuel en el sentido original era un nombre que sería dado al niño, garantía de protección divina, pero en el Nuevo Testamento era una representación de la venida de Jesús y la presencia de Dios con nosotros. ¿Cómo aprendemos esto? A través del estudio del contexto histórico. Aquí hay algunas referencias, ¿verdad? De documentos que se citaron o cité para poder encontrar algunas de estas cosas que vimos. Veamos otro texto, Romanos 13, del 1 al 7. ¿Verdad? En resumen, bueno, no vamos a leer todo el pasaje, pero dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. El que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Ok? Este texto ha sido utilizado históricamente para, uno, justificar la obediencia política incondicional. ¿Verdad? Este texto se ha utilizado para eso. Número dos, como base para una teología de gobierno ordenada por Dios. Han sido las aplicaciones históricas. Pero para interpretarlo con precisión necesitamos el contexto. Sin el contexto no podemos entender esto. No podemos comprender esto de una buena manera. Contexto histórico. El Imperio Romano en tiempos de Pablo. ¿Cómo era el Imperio Romano? ¿Cuál era la relación de la iglesia con Roma en esta época? Roma gobernaba gran parte del mundo conocido con una mano firme pero eficaz. Roma era el, el rey, ¿no? Ahí, el que gobernaba. Había algo importante que benefició muchísimo a la iglesia, que fue la Pax Romana. Aunque sabemos que hubieron muchas o varias persecuciones, no fue algo generalizado. La iglesia no estaba en constante persecución como a veces creemos. No, existía más que persecución. En muchos lugares existía paz. Por esa mano firme que el imperio daba,
y tenía esa severidad, existía paz en muchos de los lugares donde la iglesia se desarrolló. La paz romana era mantenida mediante el poder militar, los impuestos y una administración centralizada. La autoridad imperial se veía como divinamente ordenada. Los emperadores exigían lealtad y a veces incluso hasta adoración. Los cristianos en esa época eran una minoría sin poder político y en ocasiones eran objetos de sospecha o objetos de persecución en esa época. ¿Por qué Pablo escribe esto? ¿Por qué Pablo escribe Romanos 13? ¿Por qué pide a la iglesia que la iglesia se someta a las autoridades? Los cristianos en Roma era una mezcla de judíos y gentiles, y las tensiones con las autoridades podían poner en riesgo a toda la comunidad. Claudio, el emperador Claudio gobernó entre el 41 y el 54 después de Cristo. Él expulsó a los judíos de Roma, eso lo podemos ver en Hechos 18:2. Muchos habían regresado cuando Nerón subió al poder. En el 54, Nerón se convirtió en el emperador y quitó esa prohibición que Claudio tenía contra los judíos. Entonces muchos judíos cristianos regresaron. La carta a los romanos está fechada en el 58 más o menos. Algunos cristianos, influidos por una visión escatológica del reino de Dios, podían haber visto al gobierno humano como irrelevante o corrupto. Podían dentro de la iglesia crear una falta de respeto y rebeldía ante el emperador, sobre todo cuando él tenía esas divinidades, pensaba de una manera divina. Pero Pablo es muy práctico. Sí, Jorge. Perdón, Pablo, solo esa palabra la he escuchado a veces, pero no sé qué significa escatología. Ajá, están pensando en el final de los tiempos. Ajá, escato es el tiempo final. Están teniendo una visión de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Ah, ya, gracias. Ujú, sí. El curso de escatología, un ejemplo, trata de eso, ¿no? De ver los últimos tiempos, cómo será la segunda venida, el final del mundo. Entonces, al tener ellos esa visión escatológica, obviamente, pues veían, pues, no sirve de nada venir y obedecer, ¿no? A este imperio corrupto y perverso. Pero Pablo tiene una mentalidad muy, muy práctica. Pablo escribe para fomentar la paz social, evitar persecuciones y proteger el testimonio cristiano. O sea, Pablo es muy práctico. Dice, no nos peleemos con el gobierno. O yo tengo hermanos bueno, todos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos hermanos en Estados Unidos y dentro de la iglesia hay un gran problema, aún de nuestras iglesias. Hay hermanos que no se hablan, hay hermanos que apoyan a Donald Trump y hay otros hermanos que están en contra de Donald Trump. Entonces, hablar de política, hablar de esos temas dentro de la iglesia ha causado hasta peleas, de disgusto, ¿no? Entonces, porque tienen una mentalidad no práctica, sino Pablo no veía como algo servil obedecer, sino como algo práctico para evitar problemas a la iglesia. ¿Sí, Neri? Gracias, solo una consulta hablando del tema, ¿verdad? Sí, algo rapidito. Por ejemplo, ¿hay algún migrante que pues se fue sin papeles? O sea, aquí le decimos se fue bajo de agua, no sé, ¿verdad? Pero se fue ilegalmente y llega a la iglesia y quiere congregarse a esa persona. ¿Se le puede dar estudios bíblicos o No, no cómo hay lo problema. manejaríamos? En No Estados había Unidos, problema. no, como aquí tampoco. Como no hay en Costa Rica problemas, normalmente las iglesias están aceptando migrantes ilegales, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, Y yo pues te preguntaba obviamente, esto pues con el tema que estamos hablando, lo que decía Pablo, ¿verdad? O sea, creo que es algo que no debería entrar en contienda, pero sí he escuchado, por ejemplo, algunos amigos que están en Europa, dice que, bueno, alguien se fue migrante y sin papeles y estaba yendo a la iglesia, pero dice, mira, no puedo darte estudios bíblicos porque no estás legal en el país. sí. Entonces, era una pequeña observación, gracias. Sí, normalmente no.
hubo una época en la iglesia de nosotros que lo hacían, pero los convertían, pero les animaban a regresar, ¿verdad? Les animaban a regresar, pero en la época, o sea, bueno, este es un tema importante, ¿no? Los migrantes, ¿no? Es un tema muy importante y hay mucho sobre este tema, ¿no? Les animo a estudiarlo, pero en los tiempos bíblicos, o sea, la migración era algo pues muy común, ¿no? Era algo, muy común. ¿Verdad? Nuestro mismo Señor, ¿no? Fue migrante en Egipto, ¿verdad? Entonces, este, entonces es importante ahí. Pero Pablo, como les digo, tiene una mentalidad práctica hasta a este asunto, ¿ok? Y esto es fundamental para poder entender el texto, porque Pablo piensa de esa manera. Cuando analizamos el texto, ese significado contextual del versículo, el versículo 1 dice, toda autoridad procede de Dios. O sea, eso es lo que Pablo dice, pero autoridad como entidad, o sea, no como persona, ¿entienden? Eh, o sea, Pablo enseña, Dios determinó que en el mundo hay autoridad, hayan gobiernos, hayan leyes, haya quien castiga al perverso. Eso no significa que Dios puso a nuestro presidente, Bernardo Arévalo, puso al presidente El Salvador, con nombre y apellido. Ah, entonces, es un error decir ese presidente Dios lo puso. No, Dios puso el gobierno, ¿ok? Dios puso y respalda el sistema de gobierno, ¿verdad? No como sistema capitalista o sistema socialista, no, no, el que exista una autoridad, porque toda autoridad procede de Dios. Esto no significa que Dios apruebe lo que hace, obviamente. Versículo 2. Resistir a la autoridad es resistir lo que Dios permite como orden. Y esto pues obviamente nos lleva a pensar, o sea, los judíos fueron expulsados por Claudio. ¿Y qué hicieron? Agarraron sus cosas y se fueron. No hicieron manifestaciones, no se pusieron, porque era imposible, era una pelea perdida. Pero tampoco los cristianos, ¿verdad? Número 3, versículo 3 y 4, las autoridades están para castigar lo malo y premiar lo bueno. Esto es obviamente idealmente, ¿no? Ese es el plan de Dios. Versículos 5 y 6, se debe obedecer no solo por miedo, sino por conciencia, o sea, por un respeto a Dios, ¿verdad? Y para no ir en contra de nuestra conciencia. Versículo 7, pagar impuestos, respetar y honrar a quienes corresponden. Eso es lo que enseña el texto. Entonces justifica Pablo una obediencia ciega. Cuando ya entendemos el contexto, Pablo los cristianos son una minoría. Pablo lo que quiere es evitar problemas, evitar conflictos. Él dice, no nos pongamos. Y para cualquiera, esto podría haber sido bien difícil. No, ¿cómo vamos a obedecer a un Nerón? O sea, que nos echan la culpa de todo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a obedecer? No, ellos se creen dioses, son demonios, ¿cómo? No te metas en problemas, ¿verdad? O sea, no te metas en problemas y vamos a ver en qué momento sí podemos decidir pelear, pero no es en todos los momentos. Entonces, ¿Pablo justifica la obediencia ciega? La respuesta es no. En otras partes de la Biblia, los apóstoles desobedecen cuando el gobierno les prohíbe predicar, un ejemplo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, cuando los decretos van en contra de nuestra fe y nuestras creencias, pues obviamente, cuando nos obligan más bien a hacer algo, pues tenemos que decir no podemos obedecer. Jesús critica a Herodes, Jesús critica a Pilato y se niega a defenderse, ¿verdad? Este, puse ante el César, ¿no? Pero se niega a defenderse ante las autoridades. En Apocalipsis presenta al imperio como una bestia opresora, ¿verdad? Lo vemos ahí, que es la idea de la bestia, de lo que se cree, ¿no? Que es la bestia que está ahí en Apocalipsis. Esto indica que Romanos 13 no debe interpretarse como una aprobación total de cualquier régimen, ¿verdad? Sino como los cristianos nos relacionamos.
¿verdad? Con la autoridad. ¿Cuál debe ser nuestra posición? ¿Cuál debe ser nuestra visión? Y cómo debemos de colaborar por el bien mismo de la iglesia. Perspectiva teológica. Lo que Pablo enseña, Dios está por encima de todo poder humano. La autoridad humana puede tener un propósito ordenado, preservar el orden y evitar la anarquía. Los cristianos deben ser ciudadanos responsables, no rebeldes violentos. Ese debe ser nuestro trabajo, ser ciudadanos responsables y evitar problemas por el bien de la iglesia. Lo que Pablo no enseña, que todos los gobiernos son buenos o justos, eso no lo está enseñando Pablo. Que nunca se puede resistir la injusticia, tampoco. Que los cristianos deben someterse a toda ley humana sin discernimiento, tampoco está enseñando eso Pablo. Entonces, pero el entender el contexto en el cual se desarrolla Pablo, que en muchos sentidos se parece a nuestros contextos, nos ayuda a entender por qué Pablo pidió que se obedezca, ¿verdad? Que se tenga sumisión. Aquí hay algunas fuentes para estas ideas de Romanos 13 del 1 al 7. Entonces, ¿qué vemos con esto, hermanos? Lo que podemos ver es que el entender el contexto social, cultural o político nos puede ayudar a comprender mejor cuál es la interpretación, de qué trata, qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando y poder interpretar mejor las palabras, ¿verdad? Las palabras de Pablo. Para un judío haber escuchado a Pablo, y bueno, cuando ya vemos más el contexto de la iglesia de Roma, algo que podemos ver es que cuando antes del edicto de Claudio, que los cristianos estaban antes del edicto de Claudio, la iglesia era predominantemente judía. Cuando Claudio sacó a los judíos, la iglesia obviamente quedó formada solo por gentiles y creció obviamente formada por gentiles. Después del 54 regresan los romanos, los judíos, perdón, los cristianos judíos. Y cuando llegan a la iglesia es otra iglesia, no es la iglesia que ellos dejaron, es una iglesia romana, es una iglesia griega, es una iglesia diferente. Y es parte de los conflictos y de cosas que Pablo trata ahí en capítulo 14 y capítulo 15 de Romanos. Pero estos romanos gentiles, pues estaban más tranquilos con respecto al gobierno, ¿verdad? Porque ellos habían crecido ahí, era parte de, pero como conocemos la cosmovisión judía, ¿verdad? Que son un poquito peleoneros, pues ellos su visión era, ¿no? De rebeldía, de oponerse, ¿verdad? Entonces Pablo está tratando esas situaciones dentro de la iglesia para su relación, en este caso, con el gobierno y dejando con claridad que cuál es la perspectiva que la iglesia debe tener con respecto a las autoridades. ¿Les cayó bien a todo lo que Pablo dijo? Pues probablemente que no. Pues probablemente que no. Para nosotros los guatemaltecos, un ejemplo, nosotros somos bastante apolíticos en general. Yo tengo muchos años en la iglesia y yo no he visto hermanos discutiendo por política, así fuertemente en la iglesia, ¿no? Hablando, cosas así, pero yo no he visto algo así. O sea, somos en general como sociedad bastante apolíticos, no somos fanáticos en ese sentido, no nos metemos tanto en eso, pero hay otras culturas, como la misma que les digo, los americanos y aún pues, aquí también en Centroamérica, hay otras culturas que sí lo toman más a pecho. Las épocas de elecciones se pone la situación difícil aún dentro del contexto de la iglesia. Entonces, pasajes como Romanos nos abre la perspectiva de cuál debe ser nuestra actitud. ¿Verdad? Yo no obedezco a un gobierno porque estoy de acuerdo con el presidente o porque me cae bien. No, simplemente porque Dios me lo manda. Y trae beneficio esa obediencia a mí y a la iglesia. ¿Ok? Esa es parte de. Este es un tema largo y tendido, así como el de la migración, esta parte de la perspectiva política y que están tratando muchísimo en Estados Unidos porque la cosa está dura ahí con respecto a la política. Los hermanos se están peleando, están discutiendo, hay enemistad dentro aún de la iglesia por cuestiones políticas.
Peligros al ignorar el contexto histórico. ¿Cuáles son los peligros que tenemos? Uno, el anacronismo hermenéutico. Ese es un peligro importante, ¿verdad? Que ahorita les voy a leer qué es un anacronismo. El anacronismo hermenéutico es un error interpretativo que ocurre cuando se aplica una visión, concepto o contexto de una época moderna o posterior para interpretar un texto o fenómeno de una época pasada, sin tener en cuenta las diferencias culturales, sociales, lingüísticas o históricas que existían en el momento original. O sea, un anacronismo es interpretar un texto como que fuera de esta época, aplicando mis conceptos presentes a una visión o a una situación pasada, sin tomar en cuenta las diferencias, sin tomar en cuenta las diferencias que existen. Un ejemplo, la última cena de Da Vinci es un anacronismo hermenéutico. ¿Vean? Lo que vemos en la pintura no tiene nada que ver con lo que era la época de Jesús. Entonces, eh, eso es. Anacronismo es ana, ¿verdad? Que es en contra, y cronos, que es tiempo, ¿verdad? Entonces es como algo fuera de tiempo, ¿verdad? Algo que es fuera de tiempo, que no tiene nada que ver con la época bíblica. También otro peligro de ignorar el contexto histórico es el literalismo fuera de contexto. Aplicar la escritura de una manera literal sin entender de qué está hablando, cuál es el contexto. Justificación de ideologías modernas, utilizando textos pasados para justificar maneras de pensar modernas y desconexión con la intención autoral. Eso es muy importante. Cuando yo no busco el contexto histórico y, no, y obviamente el contexto también que vimos la semana pasada literal, va a crear una desconexión con la intención autoral. Lo que nos pasa a nosotros es que yo no, ¿alguna vez ha sido mal interpretado, hermano? ¿Alguna vez se ha malinterpretado lo que dijiste? Yo creo que a todos nos ha pasado y todos hemos malinterpretado lo que otro dijo. Eso ocurre cuando nos desconectamos con la intención autoral. ¿Ok? Entonces es muy importante el contexto histórico. Libros recomendados, aquí yo les dejo un listado, pero dentro del Classroom yo ya les dejé varios libros en PDF que les pueden ayudar a ir ahí empapándose de esto, del contexto histórico, de cómo era el Antiguo Testamento. Hay libros ahí que les compartí. Hay un libro muy bueno que es este de Cray Skinner, ¿verdad? Que es el comentario bíblico cultural del Nuevo Testamento. Ustedes van a un pasaje y ustedes van a ese libro y ese libro tiene el listado de pasajes y ese pasaje les da una explicación contextual histórica de esa época. Entonces es un gran material, la verdad que a mí me ayuda mucho a entender el contexto. Entonces les puede servir muchísimo. También, yo solo tengo en PDF el del Nuevo Testamento, pero existe el del Antiguo Testamento, yo no lo he encontrado. Si alguien lo encuentra, pues ahí, muchas gracias. ¿Verdad? Hay otro libro, ¿verdad? Para entender el mundo del Antiguo Testamento. Hay otro muy bueno de Bruce Malina, muy utilizado por los teólogos, por los estudiosos, ¿verdad? Por los comentaristas. Es El mundo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Este autor enseña cómo era el Nuevo Testamento, cómo era la vida. Y Justo González, todos los libros de Justo González. Justo González no sé cuánta cantidad de libros tiene, pero él es un historiador cubano, el mejor historiador yo creo que de todas las épocas cristianas, pero en español, sin duda alguna, es el, el máster de los másters. Escribe muy bien, es muy fácil de entender. Hay muchos libros en PDF de Justo González. Pueden tener ahí su biblioteca. Él tiene de todo, de todo, de todas las épocas, de las posturas teológicas, de predicación, de todo. Hay mucho que aprender de los escritos de los libros de Justo González.
De esos no les puse ninguno, pero pueden buscarlos. Y si alguno encuentra, pues nos puede ir compartiendo también libros de Justo González. ¿Qué, hermanos? La tarea. Pues bueno, ustedes van a hacer una tarea sobre el contexto histórico de Juan 4 del 1 al 26, el pasaje de la mujer samaritana. Entonces, obviamente, ¿qué van a ver ahí? No, no hay ninguna guía, entonces ustedes tienen que estudiar el contexto histórico. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes eran los samaritanos? Es lo más importante. ¿De dónde nacen los samaritanos? ¿Por qué los desprecian los judíos? ¿Por qué no los quieren? ¿Verdad? Esa es una. Ahí les doy un tip. Segundo tip. ¿Cómo es que ella tuvo seis parejas? ¿Verdad? ¿Cómo ella pudo tener seis parejas? O sea, ¿cómo fue? Ellos comparten una misma cosmovisión con respecto al divorcio. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue? Pueden también abordar eso, investigar un poco en el contexto histórico. ¿Era una mujer eh, promiscua u otra cosa? ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí en el contexto histórico van a poder ir descubriendo. Entonces, esta tarea les va a gustar mucho y les va a ayudar bastante a ejercitar. Pueden utilizar los recursos, pueden utilizar comentarios bíblicos exegéticos, comentarios bíblicos. En este caso, como van a estudiar un tema específico como los samaritanos, pueden utilizar diccionarios. Hay mucho, mucho que pueden ahí utilizar, ¿verdad? Hermanos, esto es todo por hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Si no, concluimos la clase. ¿Sí, Nelson? Paulo, en la parte de, puedo sugerir un libro que me ayudó muchísimo a entender el tema de la esclavitud. Sí, claro. Se llama así, Esclavo de John De John MacArthur. MacArthur. Sí, claro que sí. Si lo tienes en PDF, lo puedes poner ahí en el chat, ¿verdad? Creo que sí, déjame buscarlo. Yo creo que lo tengo en PDF. Vale, muchas gracias, pero sí, muy buen libro. Sí, Elgin. Sí, yo tengo más bien, bueno, en el curso anterior hablábamos de la Biblia, qué es la Biblia y todo lo que pudimos aprender. Y yo vengo relacionando, porque ahora estamos con el contexto, ¿verdad? El estudio del contexto, vimos en la clase anterior el contexto literario, ahora el contexto histórico, pero ahora yo me veo haciendo un esquema, haciendo un bosquejo para un devocional, para una clase, y me pregunto, ¿cómo puedo yo tener el balance o dónde queda el aforismo que nosotros necesitamos tener? ¿Cómo puedo yo aterrizar el aforismo de acuerdo al contexto o relacionar este término del aforismo, esta historia del aforismo en el contexto, hablando del contexto? No sé si me doy a entender, pero Mm, no logro comprender, eh, o más bien, cómo yo puedo relacionar eh, el contexto o los contextos al momento de escudriñar una escritura y querer exponer y usar el aforismo. O el aforismo es una historia completamente distinta y nada más es una herramienta que yo uso para mi exposición. Cuando hablas de aforismo, hablas como de una ilustración, de un ejemplo, Sí, de algo que te porque ayude a respaldar lo que vas a enseñar. sí, sí. Ujú, ok. Sí, bueno. Entonces, Ujú. Entonces yo pienso en el contexto, en lo que yo tengo que saber, en lo que yo logro comprender de la historia, ¿verdad? De lo que se está eh, compartiendo, por ejemplo, en la tarea que hacíamos de Apocalipsis. ¿Y cómo puedo yo involucrar el aforismo pensando en los contextos? ¿O el aforismo es algo que yo no tengo que utilizar en, 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 en toda, en toda prédica No o es en todo? necesario, pero sí, o sea, cuando hablamos de aforismo,
¿verdad? Cuando nos dice aforismo, entiendo que estás hablando de una ilustración, de algún ejemplo, de una frase, ¿verdad? O sentencia que te va a ayudar a respaldar tu tema. ¿Estoy bien? Sí, sí. Ok, Mi bueno. cuestión va ahí, entonces, ¿se condiciona el aforismo al contexto o es una Claro. historia? No, 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 sí se condiciona sobre todo el espíritu, lo más, o sea, tiene que, mira, bueno, el contexto te va a ayudar a entender el pasaje, ¿verdad? A entender el pasaje. Regresemos al tema, ¿no? De Juan, de Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Ahora ya entendemos en el contexto literario que está hablando de la iglesia, que está hablando de la cena, de una comunión, ¿verdad? Ok, ese es el tema, ¿no? De regresar a la iglesia a tener convivencia y comunión con Cristo. Entonces tú puedes utilizar cualquier aforismo, cualquier idea, cualquier ilustración, cualquier respaldo, cualquier frase, cualquier sentencia que tenga ese espíritu, ¿verdad? Mi abuelita, mi mamá no le hablaba, pero ella llegó un día y tocó la puerta de la casa. Mi mamá no le hablaba por meses, pero ella se humilló y fue a la casa, tocó la puerta y cuando mi mamá la vio se puso a llorar y cenaron juntas y cambió todo, ¿no? O sea, es una historia que respalda el pasaje, ¿verdad? O sea, que no respalda el pasaje, sino que nos ayuda a entender mejor el pasaje, nos ayuda a comprender. Yo tengo una idea, ¿no? Yo espero entender lo que es aforismo, ¿no? En el pasaje de Juan, donde dice que él dejó, de Lucas, que él dejó la oveja, ¿no? Perdida y se fue y a buscar esa oveja perdida, ¿verdad? Y dejó las otras 99. ¿Verdad? Yo tengo una historia de mi abuela, ¿no? Mi abuela, mi tío se fue a tomar y ya no regresó por muchos días. Y en eso ella lo salió a buscar y lo encontró en un basurero de un mercado, ¿verdad? Y ella ahí del basurero lo sacó como pudo, ¿verdad? El tirado totalmente se lo llevó, lo bañó, lo limpió, lo alimentó, le salvó la vida, ¿no? Entonces, es una idea que pues, obviamente tiene que ver con el texto, ¿no? O sea, no se entrelazan. Obviamente va a depender de tu habilidad, ¿verdad? De encontrar las ilustraciones o los aforismos correctos, no solamente por tener, ¿verdad? Sino que tengan que ver con eso. Pero el entender el pasaje, entender lo que está sucediendo, pues me va a ayudar también, me va a enriquecer para poder encontrar. A veces, yo en mi caso, el contexto ese me ayuda mucho como, de ahí saco mucho de lo que pueden ser mis propias ilustraciones, ¿verdad? Y donde la gente se conecta con las ideas, pero no está peleado, pero sí tiene que relacionarse de una u otra manera, si no al 100%, sí tiene que haber una relación, no tiene que ser algo que no tenga nada que ver con lo que está pasando, ¿no? No, tiene que ver ahí tiene que ver con eso, ¿verdad? Sí, y no debe crearte conflicto, ¿no? Creo que cuando estudiamos sobre predicación hay una parte de predicación que se llama cómo ilustrar sermones y ahí aprendemos, ¿verdad? Aprendemos cómo podemos ilustrar, ¿verdad? Cómo podemos aún titular, cómo podemos sacar frases que ayuden a la gente a entender o a captar mejor el mensaje. Pero obviamente antes de llegar a eso, tuvimos que hacer todo este trabajo, todo esto. Y al entenderlo y comprenderlo, ya es más fácil decir, esta ilustración puedo usarla, esta no, ¿verdad? Esta tiene que ver, esta no. ¿Verdad? Entonces, esto es fundamental, ¿verdad? Esto es fundamental. Si no usaras un aforismo, pero usas bien el contexto, súper bien. Pero si lo vas a usar, sí tiene que entrelazarse de una u otra manera con lo que se está hablando, ¿verdad? Espero Muchas ahí gracias. contestar. Con gusto, con gusto. Que hermanos, pues muchas gracias, descansen y estamos ahí en contacto, ¿verdad? Y que Dios les ayude en la tarea, ¿verdad? Y cualquier duda,
Y cualquier recurso que tengan en PDF o algo, pues pásenlo ahí en el chat, a todos nos sirve ir. Hay libros que uno dice, esto nunca los voy a usar y de pronto ahí los usa uno, ¿verdad? Y hay libros que no son para leer, sino son para consultar, ¿verdad? Un diccionario, un léxico, no es para leer, es para consultar, ¿verdad? Entonces, fueron diseñados para eso, para uno llegar y consultarlos en búsquedas específicas, ¿verdad? Entonces, eso también nos ayuda mucho, ¿verdad? Pero ahí estamos, hermano, muchas gracias por todo, descansen. Gracias, Buenas Pablo. gracias, buenas Su noches. familia, Gracias, descansen. Pablo. Una buena Buenas noche a noches a todos. todos. Pasen buenas noches, gracias.